Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Bueno, bienvenidos. Hoy nos está acompañando María Luisa Pineda. Ella es la CEO y cofundadora de Envisagenix Inc., una empresa que está basada en Nueva York, y esta compañía lo que hace y trabaja es en la parte de investigación y desarrollo en life sciences, en el sector farmacéutico. María Luisa, bienvenida al programa. Hola Andrés, muchas gracias por tenerme. María Luisa, como te estaba comentando antes de que empezáramos a grabar, la idea es que nos cuentes un poco de la historia de cómo terminaste en Envisagenix, y quiero empezar en algo que me llamó la atención, digamos, de la investigación en línea, y que me cuentes un poco de qué se trata este programa que hiciste en Stanford, de Stanford Latino Entrepreneurship Fellowship Program, Scaling Excellence. Me imagino que es algo relacionado con la empresa, Sí. pero suena interesante y nunca lo había oído. ¿No? No. Tienes que oírlo porque es súper bueno. Podemos empezar. Primero empecemos cómo empezó Envisagenix, y de ahí luego te cuento un poquito sobre el LBAN y sobre Stanford y cómo es el programa, que creo que muchos de los latinos deberían ser parte, y si no, y por qué tienen que ser parte. Así que creo que son las tres cosas que podemos empezar. La primera, Envisagenix. Envisagenix es un spin-out company, o sea, es una compañía que fundamos Martín Ackerman y yo, saliendo de la universidad o saliendo del proyecto del laboratorio donde hicimos los dos, yo hice el doctorado y él hizo el postdoctorado. El laboratorio se llama Cold Spring Harbor Lab. Es un laboratorio muy famoso aquí en Nueva York, donde James Watson, científico, encontró la estructura de ADN, y a mucha gente se refiere a él como el padre de la genómica o de la genética, premio Nobel de hace, ya bastantes 25, 30 años. De ahí fue donde yo hice mi doctorado estudiando genética, y mi socio Martín hizo el doctorado en Israel, en Technion, y hizo hacer su postdoctorado en el laboratorio donde yo también estaba estudiando. Entonces, después de que terminé de estudiar mi doctorado, me gradué y era pensando qué quería hacer. Desde que yo me mudé de Colombia para la universidad, había conseguido fondos por la familia de Roberto Goizuera, el cofundador y CEO de Coca-Cola, que era cubano-americano, y la familia de él, después de que falleció, me dio la beca para la universidad en Miami, y de ahí otros dos familias de Beckman y Hirsch Foundation también me dieron recursos para mi doctorado. Y encima de eso, todos los laboratorios, los recursos, los grants que dan aquí al gobierno, me dieron del Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos, me dieron desde que empecé en la universidad y después cuando estaba haciendo mi doctorado. Entonces, esas preguntas de cuando uno ya lleva estudiando 12 años, 13 años, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Qué me gusta? ¿Para qué soy bueno? Yo creo que emprender es eso, es preguntarte a ti mismo, bueno, ¿qué me hace feliz? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué soy buena y para qué no soy buena? Entonces yo me di cuenta empecé a dar cuenta que soy buena para no solamente hacer investigación, y me entrené en los mejores lugares del mundo, pero también soy buena en mi propia plata para hacer mis proyectos. Entonces dije, ¿qué puedo hacer con eso? Entonces hice un fellowship, una práctica por año o año y medio en una empresa farmacéutica, y me di cuenta que no había mucha innovación, o que la innovación se demoraba mucho por la parte política. Entonces dije, no, eso no es para mí. ¿Qué es para mí? Entonces me fui a... No, espera. Este pedazo es súper importante. No te me escapes y perdón que te interrumpe, Tu vida en una farmacéutica ahí, porque yo creo que esos son esos momentos críticos que cualquier persona, digamos, claro, si yo miro tu hoja de vida y miro tu currículum, eres una persona súper inteligente, has logrado, digamos, obtener fellowships, que es este tipo de recursos que mucha gente aplica, y si uno no tiene un diferenciador, pues no se lo dan. Pero entonces,
Este pedazo que me estás pasando por encima de la empresa farmacéutica donde no había mucha innovación, o sea, ¿cuáles eran los obstáculos que viste ahí, que viviste, que sentiste, que decías, no, esto no es lo que yo quiero hacer? Sí. ¿Te lo puedo decir de frente? Sí, sí, obvio. La verdad es que como había buscado mis fondos y mis fellowships para hacer mis propios proyectos y todos los fellowships habían sido privados y yo misma había conseguido la plata para hacer esos proyectos, cuando estaba en la empresa farmacéutica, para vos adelantar y hacer ese proyecto en la parte de farmacéutica, tenés mil y una cosas que saltar y mil y una gente que convencer, que te tienen que aprobar el budget, o sea, toda la parte financiera, a convencer, a sacar, la parte de ventas, en la parte de mercadeo, en la parte de finanzas, en la parte legal. O sea, tenés muchos aspectos que tenés que tener aprobados para que un proyecto empiece. Entonces, como persona, y yo creo que, bueno, mejor dicho, no como persona, mi personalidad es que uno se demora extremadamente demasiado tiempo y recursos y sudor y todo lo que uno necesite para poder hacer algo que uno siente que tiene la pasión para completar o para hacer. Y si tenéis tantos obstáculos, le da uno pereza. Entonces yo dije, no, qué mamera, eso no es para mí. Ok, ahora sí, continúa, perdón. Es que, ¿sí me entiendes? O sea, cuando uno tiene tantos obstáculos, entonces uno dice, bueno, tengo tantos obstáculos, ¿cómo hago para hacer lo que me gusta sin tener que lidiar con los obstáculos? Entonces, esa fue la parte que yo dije, bueno, Pharma no es para mí. Entonces, ¿dónde hay recursos y dónde puedo hacer los proyectos que yo estoy interesada sin tener esos obstáculos? Entonces, empecé a entrevistar a gente como para traerlos a mi universidad, para la gente que estaba haciendo doctorados y postdoctorados, para que no tuvieran que preguntarse a ellos qué van a hacer con el estudio. Entonces, una de las personas que invité a la entrevista acababa de vender su compañía como por $500,000. Y otro que invité, el segundo que invité, le acaba de vender su compañía por $1 billón, unos 189 millones. Entonces, yo le pregunté, él tenía un doctorado en Computer Science de la Universidad de Chicago, el otro tenía también, era Computer Science para HR, Human Resources. Algo que no tiene nada que ver con lo que yo hacía, nada de healthcare, de Computer Science, era HR. Pero entonces yo les pregunté, bueno, ¿y cómo hiciste para hacer lo que hiciste? Bueno, fui a la universidad, tenía un proyecto y luego fui a inversionistas, les conté a los inversionistas cuál era mi proyecto, cuál era mi idea y me dieron funding y por ese funding empecé. De ahí empecé a crecer hasta que una compañía vino y me compró. Y luego con el mismo equipo fui y hice la segunda. Y esta segunda me la acabo de vender por $1 billón. Yo, ok, that sounds like fun. Yo, bueno, ¿y cómo puedo hacer yo lo mismo? Así le dije yo de frente. Y me dijo, ¿por qué no haces algo? Si quieres saber cómo lo hice yo, ¿por qué no venís y trabajas conmigo? Entonces me fui y trabajé con él por 1 año en la parte de inversiones. Entonces yo le ayudaba con todas las partes para hacer due diligence, que es cuando los inversionistas cogen toda la información y hacen entrevistas para entender qué tipo de proyectos deben invertir. Entonces uno no invierte, hay veces uno invierte por un gut feeling, o sea, porque ves al emprendedor y dices, uy, no, lo máximo, ya, yo le apuesto a ese emprendedor, pero la mayoría de los casos así no funciona. La mayoría de los casos tienen que hacer uno mucho due diligence, o sea, mucho tiempo encontrando información. Entonces yo era la persona que estaba buscando la información para los inversionistas para que dieran sí o no en la parte de life sciences. Y de ahí fue cuando mi socio me llamó, me dijo, él es argentino. Marica, vos que estás trabajando con todos los ricos, ¿por qué no venís y te muestro lo que estamos haciendo y me decís a ver qué te parece? Yo, bueno, listo. Sí, yo, bueno, listo. Vamos, che. Vamos a tomarnos un cafecito a Starbucks, nos sentamos y me mostras. Entonces nos fuimos para Starbucks, de la esquina de la universidad, nos mostró los datos, el laboratorio estaba haciendo un nuevo tipo de química para pacientes que son niños que sufren de una enfermedad muscular, donde los músculos por una enfermedad genética no funcionan. Entonces los niños empiezan a degenerarse y no sobreviven después de los 2 años. Estos músculos ya que soy mamá,
ni siquiera empiezo a decir porque me pongo a llorar y eso que tengo videos. Pero los datos que me mostró, los niños ya estaban empezando a mandarle a Martín, y el jefe Martín, el profesor Adrián, es uruguayo, le estaban mandando a Adrián y a Martín y a todo el laboratorio las carticas escritas con la mano, cauchitos, enredaditos, muñequitos, figuritas. Entonces, significa que las manitos les estaban funcionando. Entonces, cuando uno de científico voltea y mira y tiene lo que te decía antes, ve uno que te puede hacer algo con toda la parte con la que uno trabaja y que tiene pasión y tiene datos, listo, ¿qué te puedo ayudar? A ver, ¿qué necesitas? Es claro, yo veía 30 compañías al mes con los inversionistas, entonces yo le dije, venga, hagamos algo. Pongámosle un nombre, yo le hago el deck, que son 10 a 12 slides en PowerPoint, con su historia, yo la organizo, esto es lo que necesitamos, y usted viene y presenta a mis jefes. Entonces hicimos el deck juntos, él fue y le puso toda la parte de la ciencia, y vino y presentó a mis jefes, y yo estaba sentada con los inversionistas mientras él presentaba. Y de ahí mi jefe se voltearon y me dijeron, ve María Luisa, vos le ayudaste, se nota que estás pintada vos. Y yo sí, obvio. O sea, los mejores tipos de ciencias, lo difícil que la gente les invierta es porque la persona que las está presentando no sabe cómo hacerlo. O nunca ha hecho sales, nunca ha hecho ventas, ni siquiera. Martín vino, primero que todo, Martín, días antes, la esposa acababa de romper fuente con mellizos. Y rompió fuente y ya él dijo, marica, tu pitch. O sea, esa es la vida de un emprendedor. Y de todos modos, Martín, estando en el hospital, vino y presentó. Entonces venía con medio supuesto, con Crocs, la camisa ni siquiera estaba planchada, pero presentó el proyecto que veníamos trabajando juntos, y de ahí nos dieron $100,000 para empezar la compañía, que era más o menos como mi sueldo para empezar la compañía. Y en vez de yo gastarme esa plata en pagarme a mí misma, contratamos a alguien que fuera un ingeniero para ayudarnos a empezar la compañía en la parte de empezar la compañía. Así empezamos hace casi 6 años. O sea, empezaste de ceros, literalmente de ceros. Totalmente. Me salí de trabajo, obviamente le dijimos a Martín, listo, miti, vamos para la que sea la compañía. Empecemos la compañía y vamos a ver si funciona. Y ahí hay un gran aprendizaje tuyo, que tomaste una oportunidad de decir, ok, quiero aprender a montar una empresa de esta persona que ya lo hizo, me está dando un chance. Y a pesar de que no tenías el background de finanzas, ni de numérico, ni nada, dijiste, listo, vamos y a aprender. Porque yo creo que esas son las oportunidades que tú miras en retrospectiva, y esa es una decisión que en su momento pudo haber sido sencilla, pero si no hubieras dicho sí, me le mido, pues posiblemente hoy no estarías donde estás. Estarías de pronto en Pharma, grande. Sí, totalmente. Es una oportunidad que, o sea, con los que yo trabajo me dijeron, oye, si vos te gastaste el tiempo para ponerle el deck a Martín y a ponerle nombre hasta la compañía, el nombre lo pusimos juntos y todo, y te gusta tanto, o sea, ¿por qué no le pones la cara, o sea, put your face where... Put your money where your mouth is, básicamente. Exactly, yeah. Entonces, al final del día, yo le dije, bueno, sí, de una, y vamos a hacerlo. Y yo llamé a Martín y le dije, ve, nos dan la plata, pero si yo soy, yo soy el CEO y llevo la compañía, y vos sos la parte técnica, y de ahí salimos adelante. Y él me dijo, listo, de una, empecemos. Y así empezamos. Claro, y ustedes ya se conocían porque como habían estudiado o estaban haciendo post-PhD y tu PhD, ya se conocían, digamos, su forma de trabajo el uno del otro. Sí, exacto. Sí, habíamos trabajado juntos, pero no, obviamente, tan cercanos como llevamos 6 años trabajando. ¿Sí me entiendes? De socios es mucha la diferencia. Ahora, uno estar con alguien todos los días, a toda hora, viajando juntos, riding the roller coaster. Sí. Porque literal, eso es emprender. Y todo el mundo dice roller coaster, totalmente. Los bajos son muy bajos y los altos son lo máximo.
Yo creo que para efectos de la audiencia ahí es necesario que expliquemos un poco cómo funciona, o sea, digamos, de dónde vienen tus ingresos como compañía, porque de lo que estamos hablando, digamos que el modelo de negocios ya lo hemos discutido a profundidad hace un par de años, pero yo creo que si nos explicas, digamos, dónde está el valor agregado que Envisagenex vende a las empresas, como para que la gente entienda la dimensión, uno, de la complejidad del proyecto, dos, de lo difícil que es hacer el pitch a, pues, a la gente que tiene estos recursos, porque usualmente pues le estás haciendo pitch a gente que supuestamente lleva haciendo esa investigación X número de años y los tienes que convencer de, well, we can do it better. Yes. Y pues tres, obviamente va a explicar el alto y el bajo del roller coaster, porque pues tus ingresos no es como, pues no son constantes todos los meses. Sí, no, totalmente. Bueno, el primero, te puedo decir en Envisagenex lo que hace. Entonces, como les expliqué ahora, más o menos queríamos, bueno, estábamos haciendo el descubrimiento y el desarrollo de la droga en el laboratorio de Adrián. Entonces, es un nuevo tipo de terapia. Nosotros a veces le decimos que es como un band-aid. Encontramos los errores en el ARN de los pacientes y cuando encontramos ese error en el ADN, lo usamos una química o una terapia para cubrirlo como un band-aid y cuando se cubre ese error, el sistema de las células funciona como debería funcionar, ¿cierto? Entonces, es la complejidad, o sea, son 20 años de research que llevamos haciendo y como vos decías, cuando uno empieza una empresa, la empresa de nosotros era, bueno, vamos a hacer esto mismo, vamos a volver a curar a otra gente y otros pacientes y otras enfermedades haciendo exactamente lo mismo. Vamos a encontrar los errores en el ARN de pacientes y vamos a desarrollar la droga para dárselo a ese tipo de pacientes. Entonces, fácil de decir, muy difícil de llevar a cabo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Martín era el que estaba haciendo toda la parte de los algoritmos. Él fue entrenado en el Technion en Israel, usaba todas las partes de Machine Learning y Artificial Intelligence. Entonces, al mismo tiempo, la nube, el cloud, estaba también empezando, llevaba 3 años o menos. Entonces, mi esposo, ¿cierto, Álvaro, que estaba empezando a trabajar en el cloud, le dijo a Martín, ve Martín, cuando estés volviendo a escribir todos tus algoritmos, el cloud que está empezando, creo que va a ser el futuro, todo el mundo se va a empezar a mover a la nube, porque puedes hacer lo que uno hace en un servidor físico, lo puede hacer todo en la nube, mucho más rápido, muchas más formas, hacerlo rápido, hacerlo pequeño, hacerlo grande, dependiendo de qué es lo que quieras hacer. Entonces, la perspectiva era, hagamos exactamente las mismas terapias, pero usando AI y la nube. Y entonces, ¿para qué? Para poder acelerar lo que la gente normalmente hacía en 10 años, nosotros lo pudiéramos hacer no solamente más fácil, pero también una forma diferente de mirar como la parte genética del paciente como un mapa, donde la perspectiva no eran los genes, sino los exones, algo que le da una perspectiva más grande a los científicos y a los médicos, para que cuando vean un paciente o vean por lo menos en la parte de oncología, de cáncer, vean un tumor y al final del día poder saber qué tipo de tumor es, qué tipo de droga le podemos dar y si no hay, hacerle la droga para ese paciente específico. Entonces, era como mirar, wow, en perspectiva, éramos como mirando cómo vamos a hacer la futura farma. Eso exactamente. Y los que le vendemos es a las empresas farmacéuticas. Entonces, era llegar a decirle a ellos, oye, ustedes son las empresas más grandes del mundo, hacen tantos billones, pero lo están haciendo mal. La forma que nosotros lo vamos a hacer va a ser mucho mejor, mucho más rápido y mucho más innovación y van a poder encontrar qué tipo de pacientes y darle la droga que necesitan. Entonces, claro, llegas a disrupt una industria que lleva haciéndolo por 100 años. De la misma forma, lo miran a uno como mosco en leche. Entonces, y al mismo tiempo vas a ir a explicarle a los inversionistas que lo que estás haciendo es súper bacano, es innovación, es lo máximo y ya lo hicimos una vez. Y lo miran a uno y le dicen, entendí 1% de lo que dijiste. Entonces, ¿por qué no? Decime más o menos
como explicarías a tu abuela. Entonces empieza uno a cambiar la perspectiva de, bueno, ¿cómo voy a vender? ¿Cómo voy a explicar lo que quiero hacer? Y si no, ¿cómo voy a empezar desde el punto de vista de ellos? Y por eso mismo al principio, la gente los inversionistas de nosotros son tan diferentes a los inversionistas de Life Science Companies. Sí, y además es un perfil de persona que está tomando el camino, digamos, a la parte de innovación farmacéutica de otra manera, porque también me imagino que son personas que han visto cómo funciona por dentro y como tú bien lo dijiste, no es un proceso que necesariamente esté ágil o que esté enfocado, digamos, en solucionar a veces los problemas reales que son los de los pacientes. Pero yo me quiero detener en un aspecto porque, obvio, esta es una conversación supremamente técnica de la parte, digamos, del día a día, de lo que haces y la investigación en términos de lo que están buscando a nivel genético dentro de de las posibles enfermedades de las personas, pero sí hay un elemento bastante básico, digamos, dentro de la conversación y tienes, digamos, que tres stakeholders y quiero entender un poco cómo manejas las tres conversaciones porque son tres conversaciones diferentes. La primera es cómo manejas la conversación con Pharma, porque obviamente sí, o de pronto lo haces, no sé, y esta es la pregunta, you're doing it wrong, de pronto te cierra 10.000 puertas, pero te deja una abierta que de pronto es la empresa que por circunstancias de propiedad intelectual necesita escuchar a nuevas propuestas. La segunda pregunta o el segundo stakeholder que quiero entender bien cómo trabajan con ese stakeholder es los médicos, porque obviamente el perfil de médico con el que debes trabajar pues no debe ser un médico tradicional, debe ser un médico que está abierto a este tipo de cosas, que tú le expliques, lo que pasa es que vamos a mandar el algoritmo, lo vamos a poner en la nube y vamos a correr no sé cuántas series y métodos de análisis y este es el resultado que te va a dar y va a ser mejor que tu intuición médica, pues debe ser una conversación difícil. Y la última conversación, porque sé que son tres que están muy unidas, es las conversaciones con los pacientes y si las llevan ustedes, ¿cómo las llevan? O sea, ¿cómo te preparas para esas conversaciones? Porque esas conversaciones en algunos casos... Claro. Entonces, y quiero entrar en este tema porque yo creo que una de las grandes cosas que hace muy diferente tu empresa es en la industria en la que estás, porque el impacto que tienes es gigante, pero el nivel de frustración de manejar el status quo, pues también es igual de grande en el día a día. Pues totalmente, o sea, sí, I agree with you 100%. En las tres perspectivas son totalmente diferentes. La primera, las farmacéuticas, la corporación, como decía antes, es demasiado político y se mueve muy, muy lento. Tienen muchas, bueno, también llevamos 6 años haciendo esto, entonces ha cambiado mucho la perspectiva. Cuando nosotros empezamos, ni siquiera AI en healthcare o en life sciences ni siquiera existía como industria. Entonces, ni siquiera que pensaban o querían aplicar esto. En ese momento, Pharma está empezando a darse cuenta que lo necesitan porque tienen que cambiar la forma de acelerar lo que hacen un poco para poder llegar a los pacientes un poco más fácil y un poco más rápido. Pero, como te digo, fácil y rápido no significa a menos costo. Al revés. Casi siempre. Pero no siempre. Entonces, al final del día, ellos necesitan encontrar drogas y drogas que sean aprobadas. Entonces, buscar esa forma de que ellos entiendan lo que hacemos ha sido muy difícil. ¿Por qué? Porque los executives, el C-level, suit and the leadership, son los que nos traen a nosotros a la innovación. Pero nos traen porque alguien en la corporación de ellos, que son de 100,000, 120,000 personas, no ha podido. Entonces, claro, llega uno, el leadership de cualquier farma lo trae a uno, me trae María Luisa, pero que vengas y presentas para que la gente aprenda cómo lo estás haciendo vos y qué están haciendo mal o cómo pueden trabajar juntos. Vaya, trabajen juntos. Claro, llega uno con una puerta abierta y los jefes le están diciendo, vaya y trabaje con Envisogenix y con María Luisa para que trabajen juntos y salgan las cosas adelante y lo hagan de una mejor forma. A alguien no le va a gustar eso. Entonces, claro, al que no le gusta eso tiene que cambiar la perspectiva. Necesita uno un champion adentro de la farma y no siempre están mucho tiempo en el mismo puesto, entonces tenés que tener la perspectiva de tu champion, de qué va a ganar él, cuánto tiempo va a estar, cuánto tiempo se va a demorar el proyecto,
cuál es el budget, cuándo termina el budget, cuándo empieza el budget, para saber cómo puede ganar él, porque lo que nosotros hacemos demora mucho tiempo. Entonces, para que la persona se gane el bono o que se gane algo por ser champions de una innovación, requiere tiempo. Y no todo el mundo tiene las ganas porque ya tiene un to-do list. Entonces llegar y encima de tu to-do list también tienes que hacer esto, porque yo digo que tienes que hacerlo porque es innovación. Entonces no ha sido fácil y están empezando a innovar, pero no es fácil. La perspectiva de los médicos no tienen tiempo y no tienen ganas de poner más cosas en el computador, porque la forma de medicina está cambiando y le están haciendo poner toda la información todo tiene que ser electrónico. Entonces ellos cuando hablan con uno es, tu algoritmo me va a hacer que no tenga que usar tanto el computador a toda hora. Sí, hablemos. Si no, es para hacer otro input más y otro app más que tengo que tener en el computador y otra hora más que tengo que estar sentado input en cosas, pues no. ¿Cierto? Esa es la perspectiva del médico. La perspectiva del médico es, si no me vas a hacer más trabajo, entonces sí trabajamos juntos. Y la segunda cosa es, si puedes hacer la parte de la terapia y puedes entrar en medicina, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué pacientes podemos encontrar juntos? Porque al final del día los médicos, de verdad, ellos ven por el paciente y son los que tienen la identificación del paciente. Entonces, cuando nosotros analizamos los pacientes, todos son identificados, entonces no sabemos quién es. Entonces, hay veces es difícil porque hay mucho disconnect. La farma no está conectado con los médicos no están conectados con los pacientes. Las fundaciones hay veces tienen un poquito más conectado, pero hay demasiado, el sistema está muy quebrado. Y entonces uno como innovación, porque tiene que trabajar con los tres, hay veces es difícil. Y tener la perspectiva y quién tanto importa. Y la última parte sería la parte de los pacientes, que dije al principio, es lo más difícil de todo, pero lo más rewarding. Al final del día nosotros hacemos todo esto y yo me levanto y me acuesto y todo el mundo trabaja duro y trabaja sin descanso porque lo hacemos es por los pacientes. Porque, por ejemplo, te digo, este mes invitamos a uno de los pacientes de cáncer de seno, que es uno de los programas que tenemos en la compañía, y a la fundación que ella empezó con la dueña de la fundación. Y escuchar al paciente y hablar con todos nosotros. Ella es una de las developers más grandes de JP Morgan Chase, una super ingeniera rusa que le hacía toda la parte de los algoritmos a uno de los bancos más grandes del mundo. Cuando se dio cuenta que tenía cáncer de seno, no solamente se le acabó la vida como persona, pero también la vida laboral, con la familia, con todo. Y entonces estaba sentada al frente de nosotros y nos decía, primero que todo, gracias por lo que hacen, pero segundo que todo, si ustedes no lo hacen rápido, yo no voy a ver a mi hija casarse el próximo año. Sí, son historias como esas que lo marcan a uno y que son lo que le da a uno, lo que te va a dar a ti en esta industria, digamos, para seguir adelante ante el millón de obstáculos, porque a veces pareciera que la gente que está tratando de hacer el bien tiene simplemente un obstáculo detrás del otro. Y bueno, es un tema político de la industria que no voy a entrar a discutir porque me desvío. Hacemos una hora entera solamente sobre ese tema. Hay un tema, digamos, que me gustaría explorar y no está directamente relacionado con Envisagenics en este instante, pero de pronto sí lo vas a lograr conectar, y es el proceso en el que tú decides, digamos, a nivel personal, moverte a Estados Unidos en el momento en el que te moviste, y el proceso de adaptación. Y te explico por qué te hago esta pregunta, porque yo me fui de Colombia ya hace 6 años y cuando llegué a Australia, pues primero estaba en la mierda con mierda y es solo. Y entonces como que hice un proceso, digamos, de introspección muy fuerte de, pues, quién soy yo, qué es lo que quiero, cómo lo quiero hacer. Y es un momento que yo hoy en día estoy muy agradecido por haber tenido ese espacio. Pero si yo no hubiera estado, digamos, allá, yo no sé si necesariamente hubiera hecho ese proceso. Y sobre todo me ayudó mucho, que aquí es donde viene la pregunta, a manejar muy bien
dos cosas, la frustración, digamos, cuando las cosas no salen a favor de uno, y dos, a manejar muy bien el grado de incertidumbre de, pues hermano, you're on this by yourself, y si tú no te respaldas a ti mismo, pues ¿Quién lo va a hacer? sí, exacto, no hay nadie más. Entonces quiero que nos cuentes un poco de esta historia porque obviamente esa decisión de moverse, digamos, a Estados Unidos es como la primera decisión de, ok, voy a hacer este tema de inversión que no conozco, que no tengo background, pero lo voy a hacer. Pero ese movimiento, digamos, y cómo lo manejaste, quiero explorarlo porque es esas habilidades blandas que uno adquiere que después en la vida más adelante le sirven, que me queda clarísimo que si aprendiste algo en esa etapa, hoy en día lo estás usando. O 100%. Primero que todo, sí, nosotros nos mudamos, yo no me mudé sola, me mudé con mi hermano al principio porque eran los 2001 en Colombia, bueno, en 2000, en los 2000, 99, 2000, y luego mi familia terminó moviéndose todo en el 2001. Colombia está viviendo y pasando por una etapa muy, muy dura. Yo soy caleña, mi prima la acababan de secuestrar, la familia de nosotros la empezaron a mandar económicamente, seguridad, o sea, toda la seguridad. Cali estaba pasando por un momento, socioeconómico, político, demasiado difícil. Entonces, mi papá vivía en Miami y nos mandaron a mis hermanos, a mí y a mis hermanos primero, mientras mi mamá terminaba la parte de los negocios, del apartamento, el regal, todo. Entonces, después de que nos mudamos, uno sí llega a este país y es totalmente diferente. Y en Miami, que es cerquita de Colombia y es demasiado colombiano, demasiado venezolano, demasiada gente de todo el mundo de Latinoamérica, y de todos modos no es Colombia, no es Cali, no es tu colegio, no son tus amigos. Llegas en un país totalmente nuevo, pero al mismo tiempo llegas aquí y por ejemplo, a mí me tocó hacer el último año de high school. ¿Por qué? Porque llega uno a este país y lo mueven un grado menor por la parte política. Tú venís de cualquier parte de Latinoamérica, te bajan un grado. Entonces, no, mierda, acabo de perder un año. ¿Qué voy a hacer con este año que perdí? Todos mis amigos están graduando en ese momento y a mí me acaban de bajar uno. Es al revés, en vez de mirar las cosas por el lado pesimista, me acaban de dar un año más. Aquí el colegio en Estados Unidos es gratis. Mi mamá pagaba demasiado por el colegio en Cali. Ahora me perdí un año, pero al final del día me dieron un año más gratis en este país para aprender sobre el sistema. Eso fue lo que hice. Usar ese año para aprender cómo funciona el sistema, cómo funciona el sistema de los Estados Unidos, de los colegios, de la universidad, qué necesitaba para la universidad, cómo se pagaba la universidad. Mirando cómo funcionaba el sistema, empecé a darme cuenta que este país ofrecía demasiados recursos, demasiadas becas, demasiado todo. Lo único que necesitas vos es willingness to do it and being proactive about it. Y solamente necesitas que hacerlo y el que quiere puede. Entonces uno empieza a preguntar, a hablar, a conocer. Empecé a aplicar a becas, empecé a aplicar a la universidad, empecé a aplicar a fellowships. Y entre cada cosa que hacía, obviamente hacía las cosas que me gustaban. Entonces, a mí en Colombia me gustaba la robótica y la genética. Entonces, apliqué para dos becas y me dieron la de genética. La universidad de Barry me dio beca y de ahí me dijeron, bueno, ¿qué quieres aplicar? Entonces, quería estudiar algo de parte de genética, quería hacer algo de que me ayudara a entender cómo funcionaba una pierna, un gene se movía, saltaba y ponía la pierna en la cabeza de una mosca. Entonces usaba o entender por qué tenía una pierna la mosca en la cabeza. Entonces mi mamá me decía, María Luisa, ¿pero por qué te gastabas martes y jueves yendo a la universidad a estudiar? Y yo, mami, porque al final del día el mismo gen afecta a todos los humanos. Y si hay un niño que tiene defectos de nacimiento, si no entendemos cómo el gen, ¿me entiendes?, lo hace en la mosca, no vamos a entender qué pasa en el humano. Entonces es una forma de entender. Y al final del día hice eso y empecé a aplicar con ese proyecto, aplicar a diferentes becas, empecé a presentarlo y mientras lo presentaba no me di cuenta de que me daban becas y me daban plata. Y dije, no son las cosas que gano, sino cómo las gano. Además de que te das cuenta porque hablo demasiado, soy muy buena vendedora. Me decía mi mamá, María Luisa le vende hielo en Esquimo. Entonces,
pucha, no solamente soy buena para la parte científica, pero también sé vender mi ciencia. Entonces, ¿qué hace uno? Soy buena para las dos cosas y para conseguir plata. Entonces, ¿cómo incorporo lo que me gusta, lo que soy buena para hacer, entre dos, y salgo adelante con eso? Y eso fue lo que hice para el último año de high school, para la universidad, para mi doctorado y ahorita como compañía. Yo me enfoco en el sistema, en aprenderlo, en entenderlo. Ahorita, as a tech, biotech y después, como le llama la compañía. Saber si pharma por nosotros, saber si tu customer si el producto que vos estás haciendo le sirve para el mercado, si alguien lo va a usar. Si vos le invertís millones de dólares a un producto que nadie va a usar, entonces ¿para qué? ¿Quién lo va a usar? ¿Quién se va a beneficiar? Entonces, como entender, ¿sí me entendés? Para que eso es buena, que te gusta y saber hacerlo. Y lo que no sabes, aprenderlo. Y si no lo puedes aprender, traes a alguien que tenga esa experiencia y que te ayude. Ahí quiero preguntarte sobre cómo aprendes a analizar, digamos, estos sistemas, porque ese nivel de curiosidad no lo tiene todo el mundo. Entonces, si tienes algún libro que utilizaste y que te influenció mucho, o si simplemente lo que te haces es, no sé, every Monday te sientas y tomas notas y vas describiendo el proceso que estás viviendo, porque obviamente este esquema y este método como The Method to the Madness, ya te ha funcionado en el pasado y... Te digo algo, la verdad, no es un libro, sino mentors. Ok. Yo siempre, desde que tengo 16 años, siempre he tenido mentors y aprendo mucho. Entonces, ¿qué son mentors? Es gente que uno ha hecho posible algo y uno va y le pregunta cómo lo hizo, cómo lo hicieron y aprende sobre ellos. No son profesores, o pueden ser profesores, pero son como profesores de otro tipo, ¿no? Sí, porque no son profesores tampoco, son mentors. Pueden ser de todo tipo de mentors. Pueden ser mentors de la parte de, en high school, era el mentor de la universidad. Que yo fui, pregunté, aprendí, le preguntaba, pero ¿cómo se hace eso? Y me puede mandar a buscar, entonces ya leía los libros, o cuáles son las páginas web que usaste, o me decía, fulanita de tal, te acaba de ir súper bien con este proyecto y le dieron tanta plata y acaba de entrar a Harvard. Y yo le decía, bueno, ¿me puedes hacer un intro a esta persona? Sí, yo te lo presento, déjame, yo le mando, en ese momento no había email, pero déjame, yo le mando, yo lo contacto con el profesor y luego hablan. Ahora, mucho más fácil, ¿no? Con los mentors le hago preguntas, casi los advisors, lo diría de pronto una vez a la semana o cada 2 semanas. Hablo con todos los advisors y los mentors. Ok, y ahí hay una parte de esa dinámica y de esa relación que tú tienes con estos mentores y es, o sea, tú preguntas, pero además you put in the effort, porque muchas veces lo que pasa en este tipo de dinámicas es, no sé, digamos que tú eres mi mentora y María Luisa, ¿cómo hago para solucionar este problema? Y entre líneas te estoy diciendo como, solucioname este problema. Obvio. Tienes toda la razón. Ser proactive. No sé cómo lo podemos traducir. Proactiveness is the key. Y darle a tus mentors, hacerlo fácil para ellos, para guiarte y decirte sí, no, o hacerte los intros, si ellos no tienen la respuesta, para que alguien te dé la respuesta que necesitas. Entonces, llegar a la reunión con tus mentors, con las preguntas, la tarea ya hecha, y si no, tenerla casi hecha, de que si ellos no tienen la respuesta, alguien que ellos conozcan tiene la respuesta para vos. Y luego de ahí, ¿cuáles son los next steps? ¿Cierto? Si te van a hacer un intro, pues le decís, ok, necesito que me hagas, por ejemplo, necesito que me hagas el intro y tengo que hacer una reunión con el presidente de Colombia la próxima semana. Me dice, fulanito de tal tiene una reunión tal día, porque de pronto media hora después le decías a la fulanito de tal que te presente el presidente antes de encontrarte, después de cuando él termina la reunión, ya estás esperándolo ahí al frente. Bueno, ok. Bueno, si vas a hacer esto, yo te mando un correo con el intro para que esa persona no tenga que gastarse el tiempo de escribir el email. Yo te mando el email, coges el email y solamente le haces forward. Y no tienes que hacer nada de trabajo. ¿Qué va a decir el mentor? Listo, lo único que tiene que hacer es mirar que esté bien escrito y hit send. Demora 5 minutos.
Pero si vos le decís, ve, me haces un intro a esta persona, pero no sé quién es y no sé cuánto tiempo y no sé quién necesito y cuando tengas tiempo me haces ese fan, ¿sí me entiendes? O sea, la diferencia es mucha. Sí. Y los intros, o sea, warm intros, con warm intros, con palanca se mueve el mundo. Y así en Colombia, en cualquier parte del mundo. Yo llevo aquí como 17 años en Estados Unidos ya. Y con palanca aquí, yo estoy en el Boys Club de los inversionistas. La mitad de mis inversionistas son de San Francisco, del Boys Club. Y también funciona exactamente igual que con palanca. Y hablando de eso, porque a mí me encanta, digamos, tu historia, y es porque es el ejemplo de lo que la mayoría de la gente no cree posible. Y es... Gracias. No, pero en serio, es que eres latina en un área, digamos, que es ciencia, que estaba antes confinada para los hombres supuestamente, y mujer, y en el mundo del emprendimiento. Son 4, perdón, no son 3. Entonces, ¿cómo manejas esa interacción o esa situación en donde me imagino que has estado en situaciones, es como, bueno, no sé, recientemente fuiste mamá y hablamos de este tema y es como, pero estás embarazada, o sea, ¿are you really taking this meeting? O sea, ¿cómo manejas esa situación? O si simplemente sigues como si nada y... Como si nada, porque es que no entiendo cuál es la diferencia. Y hay veces me dicen, pero me fascina tu acento, y yo, ¿cuál? I'm joking, pero obvio que tengo acento, de ahí nunca me va a quitar. Tampoco no me va a poder volver hombre, soy mujer, soy mamá, eso tampoco va a cambiar. Entonces, como que para mí no hay diferencia, yo hago mi trabajo, lo hago lo mejor que puedo, y al que no le guste, que no mire, o que no trabaje conmigo. Pero yo siempre, ¿sí me entiendes? Al final del día yo no puedo mirar y no puedo decir, oh, soy mujer, oh, soy latina, oh, soy... Porque todo, o sea, sí, soy diferente, ok, who cares? Al final del día yo hago mi trabajo y si lo hago bien, no importa quién soy ni cómo sea. Al final del día le toca que uno manobrar para salir adelante porque no es lo mismo, es verdad, no es lo mismo, nunca va a ser lo mismo. Entonces, ahorita en algunas, ya por el Me Too movement, todas las partes de hashtag Me Too, la parte de, he estado en paneles y discusiones con la ONU de cómo emprender más mujeres, cómo mostrar que las mujeres pueden salir adelante y más en la parte de la tecnología y en el futuro, el pago que sea igual que los hombres. Y a veces me pongo a la perspectiva como emprendedora y me doy cuenta que la mayoría de veces de cosas que hemos ganado porque las hemos ganado. Significa que hemos aplicado a competencias y a fondos donde no hay nadie, estamos compitiendo como compañía con lo que hacemos, con la ciencia, con los datos, y eso es por eso lo hemos ganado, no importa quién está a cargo al final del día. Obviamente, ya para cerrar y para que estén bien, la que está a cargo ha sido yo. Entonces, por lo menos te doy un ejemplo. Cuando estaba cerrando con Microsoft, como Venture Capital, nosotros ganamos la competencia como mejor compañía de Artificial Intelligence era una competencia global y nosotros competimos y ganamos de 400 compañías en Norteamérica, quedamos de número 1. Entonces al final del día nos dieron plata y querían invertir. Entonces, y éramos biotecnología y es Microsoft, entonces se voltearon y, encima de eso tienen un CEO de mujer. Y yo volteé y miré y dije, sí, ¿por qué? Me dice, no, ni nos dimos cuenta. Y yo, sí, yo tampoco. O sea, ¿qué querés que les diga, no? Al final del día nosotros hacemos buen trabajo y es lo único que queremos hacer, ya que somos un poquito diferentes, de pronto eso también nos da un edge, y ¿por qué no? O sea, si nos da un edge, nos da un edge. Entonces lo usamos para salir adelante. Y con Microsoft, yo estando en la epidural, estábamos cerrando y me dice el abogado, seguía sacando del email chain,
Y yo le decía, ¿pero por qué me sacas? Y él me decía, porque estás en el hospital. Y yo le decía, pero tengo la epidural, demora como 19 horas. Entonces, ¿por qué no terminamos esto? Y así ya no tengo que lidiar con nada, porque la única que va a firmar el contrato soy yo. Entonces, paren de sacarme, terminamos esto y ya, ¿qué me vamos a hacer? Ir a ver televisión, Real Housewives o New York, New Jersey, New Orleans, Netflix. Mejor cierro el contrato, termino y ya voy a estar con la conciencia tranquila que hice mi trabajo. Y esa es la parte de emprendimiento que work-life balance, I don't know what it is. You just have, uno hace las cosas al mismo tiempo. Sí, sí. María Luisa, yo creo que ya estamos llegando al final de la entrevista. Te voy a hacer una última pregunta, y esta es una pregunta hipotética, y luego te voy a dar el espacio para que nos dejes tus datos de contacto para que el champion que esté dentro de Pharma, que te esté oyendo, que te pueda buscar y decir, bueno, quiero trabajar con Envisagenex. La pregunta es muy sencilla y es, ¿cuál es el consejo que le darías a la siguiente generación que viene saliendo de la universidad, que se quiere dedicar, digamos, como a esto que estás haciendo tú? O sea, genética, inteligencia artificial y investigación y desarrollo en el mundo farma. O sea, ¿qué consejo le darías? ¿Qué word of advice o word of motivation le podrías dejar a alguien que fuera tu versión hace 12 años? Les diría que lo hicieran, por más de que la gente les diga que no, o que uno está loco, o que no eso va a ser posible, que lo hagan de todos modos y busquen formas alternativas, porque el que quiere puede al final del día, y si uno tiene pasión y tiene una misión, al final del día la misión es lo que lo hace a uno levantarse todos los días y salir adelante. Entonces les diría que busquen formas alternativas y trabajen duro para llegar a donde quieren, porque sky's the limit. Y acá está la prueba, ¿no? O pues tú eres una prueba. Yo solamente estoy tratando lo mejor que pueda, o sea que vamos ahí, poquito a poquito. Y creo que ese es un tema, digamos, importante, y es que cada uno está haciendo lo mejor que puede en el camino que le toca, y la mayoría de la gente, y este es un tema que ha salido ya en varias de las entrevistas, todo el mundo está improvisando su propio proceso. Y yo creo que esas son dos realidades, o sea, cada uno tiene su camino y su proceso, y cada uno lo va improvisando a su manera. Y lo más importante es que disfrutes el proceso, porque si no lo disfrutas, pues para eso vas y trabajas en una empresa. De acuerdo. En vez de hacer una propia. De acuerdo contigo en eso. Pero bueno, María Luisa, te quiero dejar ir en tu viernes, y si nos dejas, digamos, dónde te pueden encontrar en LinkedIn, Facebook y eso, yo lo pongo en los show notes, y mil gracias por esta conversación tan espectacular. No, gracias por la invitación. El que esté interesado me puede conseguir en LinkedIn, María Luisa Pineda, también por envisagenex.com, o a mi email marialpineda@envisagenex.com. Muchas gracias, Andrés, otra vez, y buena suerte con todo esto. Nuestro próximo invitado es Santiago Molino. Escuchemos cómo nos habla de la oportunidad de negocio de Finamiga. Por esa época le comentó lo que estamos mirando de microcrédito, y le digo, bueno, me interesa mucho porque yo estoy montando un concesionario de motos muy grande en Cali y estoy encontrando que no estoy teniendo financiación. Solamente financian a los empleados y a los que tienen historial crediticio, y el que viene a comprar moto no es ese perfil. Entonces Felipe me dijo que hay una oportunidad muy interesante.